Bienvenidos una vez más a Frecuencia de Luz, un espacio donde compartimos historias, herramientas y experiencias que pueden ayudarnos a comprender mejor y a recorrer nuestro camino con un poco más de conciencia. Hoy nos acompaña Ariadna Rodríguez, terapeuta holística y creadora de MEVAC, Terapias Holísticas Integrales desde Argentina. A lo largo de su trayectoria ha acompañado a muchas personas en sus procesos de transformación a través de distintas herramientas como las constelaciones familiares, la biodescodificación, el tarot terapéutico, el péndulo hebreo y otras muchas disciplinas del crecimiento personal. Hoy queremos hablar con ella de un tema que probablemente muchas personas reconocerán en su propia vida, que es el modo supervivencia. En este estado en el que sentimos que simplemente vamos tirando, resolviendo problemas, apagando incendios, pero sin llegar realmente a disfrutar de la vida. ¿Es posible salir de ahí? ¿Y por qué cuesta tanto ese cambio? ¿Qué existe detrás de ese bloqueo? Vamos a descubrirlo junto a Ariadna. Ariadna, muy bienvenida a Frecuencia de Luz. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y por darme esta oportunidad. A ti, faltaría más por aceptar. Entonces, bueno, después de toda esta gran presentación de todo lo que hacemos, cuéntanos un poquito tú con tus propias palabras. ¿Quién es Ariadna Rodríguez? Bueno, yo estoy trabajando en este camino hace varios años, después de un proceso personal también, ¿no? Muy importante, donde llegué a un punto donde necesitaba un cambio real, y sobre todo dejar de esperar que ese cambio venga de afuera, que ese cambio venga de los otros, y hacer algo por mí misma, por mi propia salud emocional. ¿Qué, qué momento, qué acontecimiento fue el que te hizo darte cuenta de nadie va a venir a salvarme, ¿no? Tengo que salvarme yo sola? Bueno, hubo varios momentos, tal vez, de esos que la vida nos pone en situaciones difíciles, pero en particular fue un momento donde a mi hija pequeña le sucedió un accidente en el que por un segundo casi muere, y eso me hizo reflexionar en qué me estaba pasando, cómo me estaba pasando la vida por delante en vez de vivirla realmente. ¿Y qué aprendiste en esos momentos que eran tan difíciles para ti? Sobre todo que no tenemos el control, porque a veces la rutina, el día a día, nos va llevando a eso de todo lo digito, todo lo controlo, tengo todo solucionado, todo previsto, y a veces la realidad nos muestra que eso es imposible, que en un instante cambia todo, porque justamente planificamos tanto hacia el futuro, y la vida es solo un instante, es el aquí y ahora, y no nos damos cuenta, lo pasamos por alto. Correcto, muy buen definido y una acertada definición. Entonces vamos a pasar un poquito a hablar al tema que hoy traemos a hablar, que es el modo supervivencia, ¿no? Ese modo que mucha gente está sin darse cuenta. Entonces, para a ir acotando un poquito para que la gente lo entienda, ¿tú cómo definirías qué es el modo supervivencia? El modo supervivencia es cuando, a ver, todos tenemos problemas, dificultades y distintas situaciones que atravesar, pero a veces, porque nos han enseñado desde la hora cero a parecer fuertes, a poder con todo. Y en ese trajín de intentar resolverlo todo y sentir que uno puede, y tal vez también de no demostrar al otro, ¿no? Nuestras debilidades, nuestra parte vulnerable, cargamos de más y seguimos arrastrando sin resolver, tapando, como cuando se dice tapar el sol con un dedo. Bueno, con lo emocional es lo mismo. Uno va tapando y dice, no, esto ya lo voy a superar, yo voy a poder, tengo que seguir, no puedo parar porque la vida, la familia, el trabajo o lo que fuese, y vamos arrastrando, acumulando y arrastrando. Eso es modo supervivencia, porque justamente en ese sobrevivir, tratando de no sentir, no pensar o dejando para después, es cuando empezamos en el modo automático y dejamos de vivir cada instante, cada momento, cada emoción, justamente. ¿Y cómo una persona llega a darse cuenta de que está viviendo en modo supervivencia, ¿no? Porque antes de venir a verte a ti o cualquier otro terapeuta, en este caso vamos a hablar de tu experiencia, ¿cómo la gente se da cuenta de, ostras, estoy viviendo en modo automático? ¿Qué síntomas o situaciones uno, si les las reconoce cuando tú nos cuentes, diga, ostras, estoy viviendo en modo supervivencia yo también?
Yo creo que hay distintas, ¿no? Cosas que te pueden hacer reaccionar, pero, por ejemplo, el sentir tal vez que algo pequeño, algo realmente insignificante, te hace rebalsar. En el día a día puede pasar, no sé, algo chiquito, que uno de los niños rompa un plato, algo que sale mal, pero que cuando después uno en frío lo piensa, es algo muy pequeño como para hacer un desborde, ¿no? Y ahí te das cuenta, bueno, ¿por qué me desbordé? Porque venía acumulando y estaba tan cargado que esto tan pequeño que sucedió me hizo desbordar. También puede ser que nos demos cuenta si dejamos de disfrutar. Nos pasan, todos los días pasan cosas maravillosas también. Y a veces dejamos de darnos cuenta, dejamos de valorar un abrazo, dejamos de disfrutar, no sé, una risa en familia, con amigos. Cuando perdemos ese instante maravilloso que también tiene nuestro día, es porque algo no está bien. Cuando sobre todo creo que la mente nos lleva a sobrepensar y a meternos en un bucle que es casi todo mental, porque cuando empezamos a sobrepensar en negativo, no siempre es todo real. A veces es nuestra propia mente que nos lleva a ese enredo de pensamientos, ideas y emociones negativas. Y yo creo que es buen momento ese para decir, algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar. Correcto, pues así es como dices. Entonces, esta persona que a ti te llega a la consulta que necesita ayuda, ¿cuál es ese primer remedio de emergencia que le aplicas, ¿no? Cuando uno tiene un corte, lo primero que hace es que se pone un pañuelo, luego ya poco a poco, ¿no? Va sanando esa herida. ¿Qué es lo que tú le dices primero a la persona cuando llega a tu consulta y ves que presenta esta patología? Bueno, yo creo que lo primero y más importante es escuchar, porque como decíamos antes, esto que hace rebalsar, esto que hace dar un clic, ese problema inicial que por lo general trae una persona a consulta, no suele ser el problema real. Entonces, escuchándolos, dejándolos que hablen, que se abran, ¿no? Tal vez por primera vez ante alguien, ante un terapeuta, ante la persona que está enfrente, buscar realmente qué es lo que está ahí doliendo, qué es lo que está ahí estancado, qué emoción está reprimida, para poder ayudarlos a identificar qué es lo que les pasa realmente y ampliar la mirada sobre ese tema y sobre todo lo que viene detrás, ¿no? Que siempre es más grande que lo que aparenta por lo general. Pues sí, así es. Entonces, a veces el origen de este bloqueo o de este vivir en modo supervivencia, ¿no? A veces suele venir eso de un bloqueo, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones o qué cosas nos bloquean a las personas para que esto que nos genera luego todo ese modo supervivencia, ¿no? Porque muchas veces el origen suele ser en un bloqueo. Ujú. Y yo creo que siempre el origen es mental. En realidad, hay toda una, como una rueda, ¿sí? Por así decirlo, en donde todo está relacionado, porque justamente la mirada holística lo que entiende es que somos un todo, somos un cuerpo, mente y alma, y todo trabaja en conjunto. Vos fíjate que cuando, por ejemplo, tenemos un pensamiento negativo, un miedo, como, o lo que quieras poner de ejemplo, pero ese pensamiento que se genera en nuestra mente automáticamente genera una emoción. Esa emoción genera una sensación, como cuando uno dice, ay, tengo un nudo acá, tengo un nudo en la garganta, y esa emoción va a hacer que nuestro cuerpo reaccione en consecuencia de ese pensamiento negativo que originó que toda esa rueda de negatividad empiece a funcionar o mal funcionar en nosotros. De ahí después viene algún síntoma físico que se transforma en enfermedad, pero en el fondo no deja de ser una emoción negativa, algo que nos estaba poniendo mal y no lo pudimos identificar o determinar a tiempo, que no lo pudimos ver. Entonces, un poco de eso se trata, ¿no? De ampliar la mirada, buscar qué es eso que está causándonos dolor y tratar de enfocarlo desde adentro, porque por lo general siempre cuando estamos en ese modo de
enojo, de insatisfacción, eh, echamos las culpas afuera. Nos acostumbraron socialmente a eso. Si no es el Estado, es la familia, si no fueron los padres o las circunstancias o el contexto en el que nos tocó nacer o vivir. Pero cuando vamos hacia adentro, nos damos cuenta que el cambio está en nosotros mismos, que nosotros podemos hacerlo mejor. Correcto. Entonces, cuando trabajamos así, ¿cómo ha de empezar este cambio, ¿no? Como tú dices, esa emoción que al final, cuando se descontrola o se vuelve patológica, nos genera una enfermedad. Esto seguramente lo podemos atajar a tiempo antes de que pase a un plano más físico, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos empezar ese cambio, ¿no? Porque lo fácil es decir, sí, bueno, cambia tu manera de pensar, ¿no? Hasta aquí todo el mundo lo puede entender. Pero bueno, ¿cómo sería un poquito un proceso? Eso, ¿cómo podemos hacerlo para empezar a cambiar de manera sencillita, poco a poco? Bueno, yo creo que lo primero es asentir, ¿no? Y asentir, ¿qué significa? Ver las cosas tal cual son y entender que así es como tuvieron que ser, ¿sí? Y ubicarnos justamente desde este asentimiento en el presente, porque no podemos volver para atrás y cambiar el pasado. Todos tuvimos errores o decisiones mal tomadas y eso ya no se puede cambiar. No tiene sentido seguir quejándose o culpándonos por lo que hicimos ayer o el año anterior. Eso ya pasó. El tema es ahora y tampoco vale la pena a veces estar tanto profundizando en qué va a pasar mañana y cómo lo voy a resolver a futuro si nos perdemos el hoy. Entonces, asintiendo las cosas y viéndolas de otra manera, ampliando la mirada, es el primer paso para empezar a provocar un cambio. Después de esta toma de conciencia, por así decirlo, otro paso es empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Por dónde? Ver nuestras formas de pensar, aprender a cambiar hábitos. Es muy importante para que algo cambie, poder reconstruirnos, por así decirlo, en la forma de actuar con nosotros mismos, cambiar hábitos y tener hábitos más saludables, tanto en lo que hacemos como en lo que comemos, pero sobre todo en lo que nos decimos, cambiar el diálogo interno, el diálogo con uno mismo. Las personas solemos ser muy juzgadoras con nosotros mismos, muy de castigarnos con la palabra mental, con la palabra interna de porque lo hiciste mal, porque siempre haces lo mismo, porque nada te sale, porque ese diálogo interno es completamente destructivo. Ir cambiando de a poquito esas cosas son uno de los primeros pasos y fundamentales para que esto funcione y nos dé algo bueno, ¿no? Que podamos cambiar en serio y sentirnos mejor. Pues sí, hace poco también hablamos con otra terapeuta, con Carolina, que nos hablaba de la importancia de la palabra, como dices tú, y empezar el cambio desde adentro, ¿no? Porque a veces empezamos culpando a los demás, es que esta persona me hace esto, me dice lo otro, que ciertamente puede ser así muchas veces, pero tenemos que ver lo que dices tú desde adentro, cómo reaccionamos, ¿no? Como si yo estoy aceptando lo que me está haciendo esta persona o no me lo está haciendo. Claro, si yo sigo cerca de la persona que me está haciendo un daño, yo es que lo estoy aceptando en cierta manera, ¿no? Y eso es lo que hablabas tú un poquito, que de ese cambio de dentro hacia afuera, ¿no? De evidentemente a veces hay gente que te está haciendo daño, pero te está haciendo daño porque tú lo estás permitiendo. Sí, y además porque también hay que saber entender que el otro es el otro. Tal vez el otro también hace daño desde sus propias carencias, desde sus propias inseguridades o sus propios traumas. No, no por esto uno le va a permitir, como tú decías, que nos haga cualquier cosa. Hay que también saber poner nuestros límites, ¿no? Donde decimos, no, no, vos con lo tuyo, pero conmigo hasta acá. Y aprender a resguardar nuestra integridad mental, nuestra integridad emocional también, de lo que puede venir del exterior. Pero sobre todo esto de el diálogo interno, porque muchas veces uno, ante una situación, suponte, no sé, que tenés que decidir algo,
uno siempre se suele excusar en, no, pero ¿qué van a decir los demás? Y quien peor nos dice o quien peor nos habla feo somos nosotros mismos, nuestro peor verdugo. Yo siempre suelo decirle a mis consultantes que la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, porque no hay verdugo más cruel que a veces nuestra propia mente cuando se encarga de martillarnos que lo estamos haciendo mal, que no servimos, que no somos suficientes para lo que sea que estemos por encarar, ¿no? Sí, pues exactamente así es. Y como bien comentas tú, a veces no hace falta hacer un gran cambio profundo, sino a veces cambiando un poco de mentalidad o como te decimos las cosas, pueden hacer grandes cambios, ¿no? A veces la gente vendrá a tu consulta esperando que les hagas rituales o mil cosas para hacer y a veces simplemente, no, no, cambia tu manera de ver las cosas y el mundo Ujú. y ya está, ¿no? Que esos son los casos más sencillitos que te encuentras. Pero cuando una vez tienes hecha la radiografía con las personas, ¿con qué herramientas trabajas? ¿No? Pongamos una sencillita sería cambio de mentalidad, pero ¿con qué herramientas cuando la gente viene a verte tú puedes trabajar con ellos o les puedes aportar? Bueno, herramientas, por ejemplo, para poder identificar bien lo que le está pasando en este momento a la persona, se usa mucho el tarot, el péndulo, y la radiestesia, es ideal para esto de identificar de dónde viene el origen del problema. Y después, a través de los ejercicios sistémicos, por ejemplo, los que usamos en constelaciones familiares o mismo en la rutina de la terapia, yo soy de usar muchos los ejercicios sistémicos para que la persona se hable distinto, para que se vean desde otro lugar, para que puedan tratarse con más amorosidad, que eso es fundamental para este cambio. Y sí, claro, como tú decías, aclarando que estos cambios no son arte de magia. No es que yo puedo o otro terapeuta puede mover una varita y mágicamente hacerte cambiar tu forma de pensar o tu forma de sentir. Es un trabajo difícil. Sanar es de valientes, hay que atreverse a meterse dentro de uno mismo y buscar nuestros lados más oscuros, nuestras sombras, ese niño interior herido que quedó en algún lugar de nuestro interior y aprender a amarnos tanto, ¿no? Porque el amor propio también es una asignatura que casi todos tenemos pendientes por naturaleza, a amarnos tanto que podamos abrazarnos, incluso en esas sombras, en esos lados más oscuros, y empezar desde ahí a sanar. Sí, y una cosa de las que has comentado que me encanta mucho de las constelaciones familiares es el decir el ponerse en lugar de la otra persona, ¿no? Esa empatía, porque a veces cuántos problemas o cuántas cosas se pueden arreglar simplemente teniendo la empatía con otra persona, ¿no? A veces pues uno inconscientemente o sin querer hace daño a otra persona, pero porque no te pones en el lugar del otro, ¿no? Y cuando eso en las constelaciones familiares, me encanta el sentido ese de cuando tú te pones en la piel del otro, porque lo veo desde mi perspectiva, es que mi padre, es que mi madre me hizo esto, es que quien sea, y cuando alguien hace el papel de esa otra persona, dices, ostras, pues no había pensado nunca en este punto de vista, ¿no? De la otra persona. Ujú. Claro, yo creo que una de las cosas más importantes de las constelaciones familiares es esto de ampliar la mirada, ¿no? Poder ver todo tal cual fue, y en esto de no tratar de buscar solo quiénes fueron las víctimas y quiénes los villanos, sino entender que hay una carga y una historia heredada que se ha venido repitiendo inconscientemente y que sobre todo creo que lo que las constelaciones nos muestran es esto de que nuestros antepasados no tenían las herramientas que tal vez nosotros tenemos ahora para poder resolverlo. Y más allá de estas herramientas, tampoco a veces tenían el permiso para poder hacerlo. Imagínate que una mujer hace 100 años atrás ni siquiera tenía derecho a decir esto me duele, esta persona está siendo abusiva, esta persona me maltrata. No había oportunidad siquiera de que puedan decirlo. Entonces, todo eso es lo que se viene repitiendo generación tras generación por herencia inconsciente, claro. Exacto, y otra de las cosas que también me llama la atención mucho de tu trabajo, como comentabas antes, le hemos pasado por encima un poquito, es la biodescodificación, ¿no? Como esas
emociones o esas cositas que tú tienes en el cuerpo a veces te están avisando de algo que tú no quieres ver, ¿no? Porque si a veces decimos que nuestra mente no habla, nos habla y no la queremos escuchar, entonces cuando no la escuchamos, el siguiente paso es que nos hable el cuerpo, ¿no? Y ahí sí que ya tenemos que escuchar, sí o sí, no nos queda otra. Es que yo suelo decir que el alma no tiene voz. ¿No? Entonces, cuando uno justamente está en este modo de supervivencia, de vivir el día a día en automático, la única forma que nuestro espíritu, que nuestro ser tiene de avisarnos, hey, acá hay algo que no está funcionando, es a través de esas pequeñas alarmas que desde lo físico conocemos como síntomas. Para mí no son síntomas, sino alarmas. Hay algo que empieza a hacer pip, 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 acá algo no funciona bien. Y no siempre es lo físico, o sea, realmente hay un malestar físico, algo en nuestro cuerpo físico que empezó a mal funcionar, pero el origen tiene como raíz una emoción. De eso se trata la bio, ¿no? Justamente, de buscar ese origen emocional que provocó ese síntoma y poder mm, no reemplazar nunca la medicina tradicional, ¿no? Pero sí darle otro enfoque, darle otra contención para poder ayudar justamente al tratamiento médico que esté viviendo la persona y que realmente la sanación sea completa, sea integral. Correcto, así es. Y entonces, otra de las cosas que me gustaría preguntarte, ¿no? Viendo un poquito que trabajas tan holísticamente con la persona desde diferentes puntos de vista y todo el tiempo que llevas trabajando, que ¿hay alguna historia de, evidentemente no des nombres ni datos de esas que tú recuerdes con especial cariño, algún paciente que pensaste, este señor o esta señora nunca va a mejorar y luego te sorprenden o al revés, ¿no? Gente que pensaste, esto será fácil y la cosa se torció de tal manera. Pero bueno, me prefiero que nos cuentes casos de estos positivos que tú hayas tenido o de esos que recuerdes con especial cariño de algún consultante o consultanta. Em, bueno, sí, siempre hay casos que uno recuerda eh, con, con más frecuencia, porque creo que también lo hermoso de este camino es que yo nunca dejo de sorprenderme para bien, ¿no? De ver realmente los cambios o cómo la energía que se presenta en cada constelación o en cada proceso personal revela situaciones maravillosas, ¿no? Esas cosas que nos hacen sentir que siempre vale la pena seguir creyendo y confiando, más allá de lo malo que pueda suceder. Pero, a ver, por ejemplo, te puedo dar una paciente se acercó, bueno, por distintas cuestiones, pero en un momento a ella le descubren dos pequeños nódulos en una mama, en el pecho, y bueno, lo empezamos a tratar desde el lado emocional, más allá de su tratamiento médico. Y bueno, era una mujer que tuvo que emigrar a otro país por cuestiones económicas y en esa situación ella había dejado dos hijos pequeños y en el fondo venía arrastrando esa culpa, ¿no? Entonces, esos dos pequeños nódulos que tenía eran esas dos culpas gigantes a nivel emocional que representaba el hecho de no tener en ese país extraño a sus hijos con ella, no haber podido llevarlos. Y bueno, a través de todo un arduo trabajo, con el tiempo y ella siguiendo su tratamiento médico, desaparecieron y mejoró su salud. Eso fue realmente hermoso y gratificante, porque uno se siente ahí como ese granito de arena que dio un pequeño apoyo a la persona en su camino personal, porque el trabajo lo hace la persona, ¿no? Y en un caso, en una constelación familiar, una chica muy joven me consulta por que tenía miedo a estar sola, ¿sí? Básicamente, que no lo podía identificar, que tenía que dormir con las luces prendidas y la televisión o el radio encendido para que algo no hiciera ruido, que incluso a veces mantenía vínculos o amistades no sanas para no quedarse sola o no sentirse sola. Bueno, y indagando un poco, no tenía vínculo con su madre, entonces en la constelación intentamos iniciar la constelación en sanar ese vínculo perdido entre ella y su madre biológica,
Y ahí se presentó a través de los representantes, ¿no? Y cómo se fue dando la constelación, que su madre miraba hacia otro bebé que no había nacido o que había fallecido. Pero en ese momento ni la chica conocía realmente toda su historia y nosotros no teníamos tampoco forma de saberlo. Y ella después queda angustiada, conversa con su papá, que la ve angustiada y sintiendo incluso algunos síntomas físicos después de la constelación, y le cuenta lo que había pasado, que había constelado a su mamá, y esto, y que la mamá no la miraba, que miraba hacia otro lado. Y el padre ahí se quiebra y le dice, te voy a decir la verdad, era un embarazo de gemelos en el que el otro gemelo era un varón y fallece, y ahí es que tu madre decide abandonarte y eh, no volver nunca más. Pero se lo habían resguardado ese secreto por tratar de protegerla, ¿no? Que a veces como padres puede ser lógico. Ahora imagínate tú cómo no se iba a sentir sola toda la vida si 9 meses fueron dos almas unidas y no, nunca lo supo. Entonces le faltaba alguien, obviamente le faltaba alguien. Y bueno, a través de la constelación eso se pudo visualizar, identificar y reconocer para que ella pudiera avanzar, aún sin su otra mitad, ¿no? No, pues qué increíbles las historias y cuántas horas ahora podemos, de todo lo que has contado, Ah, podemos estar hablando horas y horas y preguntando y repreguntando porque son historias, bueno, fascinantes de gente que al final pues tuvo que superar cada uno su parte y salieron claro. adelante. En base a todo esto, sí que te puedo hacer una pregunta también, que también daría para horas, pero no hace falta que la hagas muy extensa, que es, para ti entonces, ¿qué es lo que significa sanar? Es una buena pregunta y amplia, es verdad, pero para resumirlo, yo creo que sanar es aceptar, primero. Y aceptar, hablo de aceptarse a uno mismo así tal cual es. Eso ya es un 50% en el proceso de sanación. Dejar de culparnos, dejar de quejarnos, aprender a agradecer, aprender amor propio, ¿no? A amarnos más que a nada en el mundo. Y eso ya es casi la mitad del camino ganado cuando aprendemos esas cosas. Hay que atreverse a sanar. Vale la pena. Sí, pues la verdad, como dices tú, lo has resumido muy bien porque también es una cosa que daría para horas la pregunta. Antes de ir despidiéndonos, Ariadna, sí que me gustaría que nos contaras un poquito dónde podemos encontrarte, qué proyectos tienes actualmente y ese ebook que tienes que se llama Soltar lo que pesa. Bueno, en las redes aparezco como Constelaciones Mevac. Tanto en Instagram como en YouTube o en TikTok me pueden encontrar y bueno, ver un poco más extensamente a qué me dedico y algunos testimonios también. El ebook al que te referís, Soltar lo que pesa, lo escribí el año pasado y habla un poco esto de, bueno, cuánto cargamos que no nos pertenece, cuántos cargamos que ya quedó en el pasado y lo seguimos arrastrando y es como llevar un peso extra que no nos deja avanzar. Por eso la importancia de soltarlo y soltarlo desde el amor, ¿no? Dejar estas cosas de la culpa, el dolor, el sufrimiento, porque, a ver, una herida para sanar tiene que cicatrizar. Si seguimos todo el tiempo con la herida abierta, nunca se sana, al contrario, se infecta y nos provoca más dolor del que ya había causado en el momento. Así que de eso trata un poquito el ebook a través de unos hermosos ejercicios, para que cada uno aprenda a identificar qué es lo que tiene que soltar y poder seguir adelante. Y en cuanto a proyectos, ahora el 27 de julio empieza un nuevo taller. El taller se llama justamente Renacer porque es un taller enfocado en esto de reprogramar en nuestra mente, salir de este bucle inconsciente de pensamientos negativos y empezar a creer en uno mismo y a cambiar nuestra forma de mirarnos, hablarnos y cómo vernos nosotros mismos. Pues ahí quedan tus vías de contacto, tus proyectos, que son todos súper interesantes. También los tenéis todos en la Gracias. descripción
del vídeo. Y un poco ya para acabar, te dejo las cámaras, un poquito los micrófonos para que nos cuentes, que incluso hasta podía ser un poco el resumen de tu ebook, que es que si hay alguien que lleva años sobreviviendo, ve esta entrevista, te ve a ti, ¿qué primer paso podría dar hoy? O qué le dirías tú a esa persona? Mm, yo le diría que primero se mire al espejo. A muchas personas nos ha costado, y lo digo desde la experiencia personal, mucho tiempo atrevernos a pararnos frente al espejo y hablarnos con amor, a decirnos te amo. Si el te amo no sale o sale con lágrimas, hay algo en nuestro interior que está pidiendo dar ese paso, atrevernos a mirarnos desde otro lugar, de otra manera y aprender a sanar, justamente. Pues sí, la verdad, profundo y muy interesante lo que nos has dicho. Y pues nada, Ariana, ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo. Gracias por abrir tu corazón y compartir tu experiencia con nosotros. Y a todos los que nos estáis viendo, pues recordad que cada camino comienza con un pequeño paso. Y si esta conversación con Ariana os ha aportado algo, pues compartidla con aquellas personas que necesitan escucharla. Así que, Ariana, muchas gracias por todo. Nos vemos muy prontito aquí El en placer Frecuencia. fue mío. Te agradezco nuevamente por esta oportunidad y bueno, por haberme convocado también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por compartir tu experiencia y a todos vosotros y a ti también, Ariadna, pues deciros nada, que os mando un gran abrazo lleno de luz para todos y nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.